Hola a todos, bienvenidos a esto que es Podcasts para Crecer. Mi nombre es Fabián Preciado y bueno, quiero saludarte, agradecerte por la oportunidad que me das de poder compartir contigo en este día. No sé dónde te encuentres, a través de qué medio nos escuchas, si estás en Spotify o a través de alguna red social, y te animo si puedes dejarnos un comentario y hacernos saber desde dónde te conectas. Bueno, eso nos da ánimo para seguir haciendo estos espacios. Lo hacemos con el propósito y el anhelo de agregar valor a otras personas, de ayudarles a crecer, de ayudarles a desarrollar su liderazgo. Y hoy precisamente quiero hablar un poco acerca de eso. Cuando tomamos la decisión de empezar a trabajar en nuestro liderazgo, de empezar a desarrollarnos como líderes, todos nos encontramos con diferentes obstáculos o limitaciones. Eh, Muchos de ellos vienen de nuestro interior y algunos vienen de nuestro exterior. Pero todos estos obstáculos que vamos nosotros encontrando en nuestro camino, es posible superarlos. Y en la Biblia encontramos nosotros ejemplos de líderes que superaron esos obstáculos. Uno de ellos es muy conocido, seguramente tú has escuchado hablar de él, eh, acerca de David. Lo recordamos como uno de los reyes más importantes de Israel, lo recordamos como el compositor de muchos de los salmos, como el hombre que derribó al gigante, eh, pero no siempre fue así. Antes de convertirse en el gran líder por el cual es recordado David, tuvo que superar diferentes obstáculos o limitaciones. Y quiero compartirte brevemente 4 de esos obstáculos o 4 de esas limitaciones que tuvo que David superar para poder desarrollar su liderazgo. Uno de ellos fue su propia familia. Su padre, sus hermanos lo despreciaban, lo tenían en poco, no creían en su potencial. Lo vemos nosotros registrado varias veces en medio de la Biblia. Y no es mi caso, mi familia siempre ha estado muy de cerca, apoyándome, animándome en los diferentes procesos que hemos vivido, pero he conocido casos de algunas personas que su misma familia tal vez no ha creído en su liderazgo. Y sé que esto es difícil, sé que esto es duro, pero aún aunque nuestra misma familia en algún momento no llegara a creer en nuestro liderazgo, no llegara a creer en nuestro potencial, Dios ve nuestro corazón y él sí cree en el propósito que hay en cada uno de nosotros. Así que ese no se puede convertir en un obstáculo, en un limitante para desarrollar nuestro liderazgo. David tuvo que enfrentar otra limitación y era su líder, el rey que había en ese momento. Saúl. Saúl, que vemos nosotros que tiene una relación de amistad y enemistad con David. Amistad en un momento en el cual lo necesita, pero luego cuando David empieza a crecer, esto no le gusta a Saúl. Saúl es un líder que no estaba enfocado en desarrollar a otros líderes, sino que por el contrario, mantenía una inseguridad que se veía reflejada en sus acciones. Así que cuando David empieza a crecer, eso le genera temor, eso le genera miedo, al punto que intenta acabar con la propia vida de David. Y David tuvo que mantenerse en medio de todo ese proceso muy enfocado en lo que Dios le había dicho, muy perseverante también en desarrollar sus dones y habilidades, para no permitir que el líder de ese momento pudiera derrumbar de alguna forma lo que él venía construyendo en su interior. Una de las limitaciones que tenía David, esta sería la tercera, hablamos de su familia, el líder que había en ese momento, y era también su trasfondo. David no venía de una familia pudiente, no venía de un quehacer muy importante, era pastor de ovejas y para aquella época esta no era la mejor labor tal vez que alguien quisiera desarrollar, pero David tenía un corazón dispuesto para aprender, para crecer, para avanzar,
para esforzarse. Otra de las limitantes que tuvo que superar David fue su juventud, su falta de experiencia, y ahí sí me identifico. Bueno, con la anterior también un poco, pero creo que la falta de experiencia, la juventud, es algo que quienes somos jóvenes tenemos que superar. De lo contrario, esto se va a convertir en una limitación. David es el hombre que trabaja en su liderazgo, en lo secreto, en lo privado, en lo oculto, y que luego Dios le recompensa cuando está en público. Y a pesar de que era un jovencito, pudo crecer, pudo confiar en lo que Dios podía hacer a través de él. Y creo que es lo mismo que debemos hacer aquellos jóvenes. No le estoy hablando solamente a los jóvenes, independientemente de tu edad. Creo que todos podemos desarrollar nuestro liderazgo. Tal vez la juventud no sea un obstáculo para ti, tal vez sea el exceso de edad o los muchos años que tienes encima y que crees que esto va a ser difícil para poder desarrollar un liderazgo, pero tampoco es así. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Trabajar en nuestro interior, creer en lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas y ser perseverantes, mantenernos enfocados como lo hizo David. David pudo superar esos obstáculos, pudo superar esas limitaciones y por eso le recordamos como uno de los reyes más importantes de Israel, un gran líder. Si David pudo hacerlo con todas las limitaciones, los obstáculos que tenía, yo sé que tú y yo también podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Así que solamente quiero animarte a seguir trabajando en tu liderazgo, a seguir desarrollando, como dice nuestro amigo John Maxwell, el líder que hay en cada uno de nosotros, y a creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Un abrazo, Dios te bendiga y espero verte pronto en otro espacio de podcast para crecer. Y también invitarte a las conferencias gratuitas que estoy compartiendo durante este mes de abril, los días viernes. Estamos preparándonos para el 21 de abril, la siguiente conferencia gratuita donde hablaremos acerca del tema de la comunicación. Así que si aún no te has inscrito, te animo para que te inscribas. Puedes dejarnos ahí un comentario en las redes sociales y nada, me alegra compartir contigo. Dios te bendiga. Mi nombre es Fabián Preciado. Somos Preciado FIS. Ayudamos a crecer a las personas integralmente. Bendiciones para todos.